Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús. Yo le he pedido a Dios por cada uno de ustedes y también le he pedido a Dios para que me permita ser un instrumento en esta hora. A todos los que vienen con hambre, con sed de justicia, a todos los que vienen con temor, a todos los que han entrado por la puerta del redil. Yo he pedido a Dios por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, para los que estén predestinados para el llamamiento celestial por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar el medio que Dios utilice. Yo he orado por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Brasil, en la India, en Argentina, en Venezuela, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita. También me pongo a los pies de Cristo y de Dios para suplicarle con todo temor que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, para que toda bendita palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos quite Dios los sellos y nos dé la enseñanza para edificación, la enseñanza de la cruz, la enseñanza del bautizo, la enseñanza de la muerte, la enseñanza de este bendito camino con todas las historias vivas que Dios nos ha dejado en esta bendita palabra viva. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 46 del libro del Génesis, capítulo 23, versículo 5. Vuelvo a repetir, libro del Génesis, capítulo 23, versículo 5. Y ayer empezamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, la muerte y sepultura de Sarai, de la esposa de Abraham, siempre acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como yo le decía el día de ayer, el entierro y ciertas costumbres que Dios dejó para su pueblo cuando dejaran de existir y se les parara el corazón, era los embalsamaban, eran puestos en cuevas muchas veces, y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a los que han leído la bendita palabra, lo vamos a leer más adelante, todavía falta mucho, cuando lleguemos con José, el soñador, cuando José también, ya viejo, hace jurar a los suyos que cuando saliesen de Egipto no dejasen sus huesos ahí, sino que los sacasen de Egipto. Nosotros, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente sabemos que la muerte significa separación. Y hay muchas muertes. Ahí está la muerte física, que Dios me trajo vida eterna en el Nuevo Testamento, pero me dijo que la vida eterna está en el ser espiritual y no en esta funda humana, en este cuerpo, en este traje de astronauta que me prestó mientras esté aquí en este planeta Tierra, donde no es mi hogar o donde no es el hogar de usted. Pero este traje de astronauta, en el momento en que Dios me llame, mi espíritu va a salir de este cuerpo y se va a separar. Eso se le llama muerte, separación. Vamos a ir a un juicio. Ahora, la otra muerte de separación es la que trajo el enemigo de Dios con el ser humano en el Edén, que nos separó de la presencia de Dios con engaños y nos separó de la presencia de Dios. La otra muerte es la que Cristo Jesús nos trajo de separarnos de la vida, de la separación, separarnos de Satanás, de su mesa y consagrarnos a Él. De hecho, el bautizo representa una sepultura. Yo ayer le tocaba Romanos capítulo 6, los primeros versículos, que dice, si verdaderamente que si morimos juntamente con Cristo y fuimos sepultados juntamente con Cristo, que ya no pequemos más,
que ya no, los que fuimos sepultados, separados, ya no pecamos más. Entonces, simbólicamente, bendito hermano y bendita hermana, la muerte de Sara profetiza, simboliza, sí fue un ejemplo, pero también representa una profecía de una sepultura, de una separación. Esta mujer va a ir con Dios, también Abraham, fueron rectos, pero no crea que la sepultura representa el irse con Dios, el tener una caja de muertos el día de hoy, o que nos hagan honores a un cadáver, no, porque Pedro, por ejemplo, Pablo, ellos murieron sacrificados, si no mal recuerdo, muchos dicen en libros de historia, que no está en la Biblia, pero sí está en la Biblia que Pedro murió sacrificado por el Evangelio. Muchos dicen que fue crucificado de cabeza, muchos dicen que Pablo fue echado en fuego, en aceite hirviendo. No lo sé, como sea, estos varones no tuvieron una sepultura. No tuvieron, porque imagínense, muchos fueron quemados, muchos fueron aserrados, muchos fueron colgados y dejaban sus cuerpos ahí. Entonces, no crea que el ser cristiano, la sepultura de ir a que me velen en un lugar bonito y con una caja es una bendición de Dios. No, hermano, no. De hecho, ahí está la enseñanza también de Lázaro y el rico. O sea, Lázaro murió con honores, el rico murió con honores, Lázaro no. Lázaro murió y vinieron los ángeles. Entonces, más que nada, lo que vamos a hablar aquí es una enseñanza profética. Entonces, fíjese bien, Abraham, cuando murió Sara, empieza a pedirle a los de Het, a los que no estaban circuncidados, a los que estaban en la tierra de Canaán, les decía así, denme propiedad, una propiedad para sepultura entre ustedes, y sepultaré a mi muerta delante de mí. Ahora, ¿en dónde estaba Abraham? En la tierra de Canaán. Recuerde, en la tierra prometida. ¿Qué representa la tierra de Canaán? Representa la herencia que Dios le dio a la descendencia de Abraham, que hoy es Israel, que como una sombra de lo que iba a venir, la tierra de Canaán el día de hoy, lo que nos vino a heredar nuestro Señor Jesucristo a nosotros, es el mundo, es el Evangelio, es una obra. Porque en esa tierra de Canaán se agruparon, se repartieron la tierra y fueron ganaderos y agricultores. Y hubo templo y hubo sacerdocio. De igual manera aquí, en el campo que nos da Cristo Jesús el día de hoy, que es ir al mundo, que es el campo, que es llegar a un tamaño espiritual y tener el privilegio de estar muertos en la cruz, de estar separados del mundo y estar vivos para Cristo Jesús, el estar yendo al mundo, el estar yendo a predicar la bendita palabra. Esa es la tierra hoy que Cristo Jesús nos heredó, el Evangelio. Y bienaventurado el que cuando muera, muera en el campo, muera en Canaán, hoy Israel, pero Israel espiritual, lo que era Canaán, que cuando venga su Señor y así haya muerto yo, crucificado, o en un caso, o ya viejo como Juan, de cualquier manera, pero que haya muerto yo, que haya muerto en el campo, que haya muerto en la obra, que haya muerto y cuando venga Cristo me levante del campo que me dio, de la obra que me dio. Bueno, entonces fíjese bien, para sepultura entre ustedes, y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Ahora, denme propiedad, denme campo. Porque en aquel entonces, pues los propietarios todavía de la tierra de Canaán no eran los judíos, no eran los hebreos. Respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Como yo ya le había dicho, bendito hermano y bendita hermana, el enemigo, Satanás, todos sus demonios,
saben perfectamente bien quiénes tenemos a Dios, quiénes somos de Dios, quiénes, yo por ejemplo, hay una cita bíblica en donde Cristo Jesús llega a Gad y le dijeron, ¿nos has venido a atormentar antes de tiempo, hijo de Dios? O sea, conocen perfectamente bien. En el libro de los Hechos, de igual manera, hay algunos que querían expulsar demonios como Pablo y fueron zarandeados por los demonios y les dijeron, a Pablo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? O sea, el enemigo conoce perfectamente bien quién es un príncipe, porque hoy es un príncipe. Recuerde que primeramente Cristo, el Hijo de Dios, el principal, pero Cristo Jesús nos vino a repartir la herencia y a ser coherederos juntamente con Él, y nos vino a ser reyes. Ahí están, príncipes, principales también, hijos de Dios. Entonces, ellos saben perfectamente bien y temen a Dios, temen a la luz. Ahora, esto no quiere decir que nos estén probando, que Dios permita que nos pruebe con flechas incendiarias, con adversidad por medio de sus instrumentos. Ese es otro trabajo y otra enseñanza. Bueno, entonces fíjense bien, eres un príncipe de Dios entre nosotros. También, porque el Evangelio también fue llevado por los príncipes. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulcra tu muerta. En lo mejor que tengamos, escoge. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Y esto proviene de Dios, bendito hermano y bendita hermana, porque nosotros somos sepultados aquí abajo, en el bautizo, no allá arriba, aquí abajo. Y claro que el que tenía el imperio, el que tenía el señorío era Satanás, el que era, entre comillas, el dueño desde que entró el pecado de todo. Pero cuando vino la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, y Cristo Jesús venció a Satanás, entonces se permitió la obra, se permitió el bautizo, se permitió la sepultura, y no que entierres a tu muerta, nadie impedirá. Y hasta ahorita, bendito hermano y bendita hermana, pues no hay quien impida el llevar el evangelio, no hay quien impida el que sean sepultados muertos, los que morimos en el trabajo, los que morimos en esta obra, no hay quien nos impida morir conforme a la presencia de Dios. Dice, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Claro que todo es profético, todas estas historias que Dios permitió vienen proféticamente por la mano de Dios, con esta enseñanza que Dios me está permitiendo. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Suar, que era el rey, Efrón, ¿verdad? Y intercedan por mí. Efrón estaba entre los hijos de Het. Y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het. Ya el príncipe, el rey, y enfrente de todos los de Het, dijo, Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, versículo 11, no, Señor mío. Ahora, dijo, Señor mío, amo mío. O, óyeme. Es que en el 9 me faltó. Perdón, hermano, perdón. Disculpe. Y en el 9 dice, para que me dé cueva de Macpela. Una cueva en Macpela. Ya acuérdense que le dije que generalmente eran sepultados en una cueva, como Cristo Jesús, que tiene al extremo de su heredad, porque que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de ustedes. Ahora, justo precio, pagar, pagar.
Y mire, bendito hermano y bendita hermana, lo que vamos a ver aquí es que, primeramente, para ser sepultados, Cristo pagó y pagó con su muerte. No pagó con cosas corruptibles, pagó con su sangre. ¿Y qué fue lo que hizo su muerte en los que creímos y fuimos sepultados y fuimos bautizados? ¿Qué pasó en ese momento? Que su sangre me limpió de todo pecado y me hizo oro, me hizo plata para poder entrar a este reino delante de Dios. Ahora, ese es el precio, pero Abraham estaba ofreciendo un precio para que fuera sepultada Sara en Mecpala, en una cueva que nadie había usado. El rey decía, no, no, como lo vamos a ver, sino que sea gratuito. Ahora, ¿por qué Abraham no lo quiso gratuitamente? Bíblicamente, hermano, hay un precio. Hay un precio para ser sepultados. El precio lo pagó Cristo Jesús, todo con simbolismos. No fue gratuito. Fue gratuita, nuestra salvación fue gratuita, pero tuvo un precio. La muerte de Cristo Jesús, el cual pagó con su vida, con su santidad, porque la santidad de Cristo Jesús representa oro, representa plata, pureza. Por eso dice aquí, fíjese bien, que me la dé por precio. Este Efrón, el representante, estaba entre los hijos de Het, en medio, y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo. ¿Y qué es esto? Todos los que entraban por la puerta de su ciudad. ¿Qué significa esto? Que todos. Mire, Satanás tiene un gobierno. Satanás tiene una ciudad, es el mundo. Y así como hay una puerta angosta por el cual podemos entrar a este reino, también hay una puerta ancha para todos los que entran en el reino del enemigo. Ahora, la enseñanza es que el enemigo, el adversario de Dios y todos los ángeles caídos que se trajo, que es la tercera parte, tienen la enseñanza de que el bautizo aquí no fue gratuito, no se le pidió nada al enemigo que era y que Dios le delegó el mundo, sino que vino con un pago a rescatarnos a todos los que íbamos a ser sepultados. Ya la enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra, es que hubo un precio que Cristo Jesús pagó para sepultar a su esposa, a su iglesia. Bueno, entonces, dijo, no, Señor mío os amo. ¿Por qué? ¿Sabe cómo le dicen los demonios a Dios y a Cristo? Señor, amo. Porque Dios es el creador, hermano. Sea yo impío o sea yo justo, Él sigue siendo el amo. Tanto para la maldición, para la bendición. Entonces, Señor significa amo. Usted lo puede investigar en el términos hebreo o en términos griego, ¿sí? Señor. ¿Qué significa bíblicamente Señor? Amo, dueño. No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerta, sin que me des dinero, sin que me des nada. Pero ya le dije cuál es la enseñanza, cuál es la profundidad, porque dice que Cristo Jesús pagó por el pacto, porque el pacto, recuerde que es una sepultura, recuerde que el bautizo es una muerte. Él pagó por nuestra sepultura. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia también de todo el pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Claro que Dios y Cristo no le va a rogar al diablo. Estas son historias con parábolas, como el árbol
que hoy es el sacerdocio, que son ejemplos nada más, ¿sí? Entonces, son enseñanzas nada más proféticas. Por eso dice, no, gratis no. Porque gratis, el pacto que trajo Dios tuvo un precio. Vuelvo a repetir, te pagaré por ella, te pagaré para sepultar a mi muerta. Respondiendo Efrón a Abraham, diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata, que era muchísimo dinero. Porque recuerde que Judas Iscariote, después de 1000 y fracción de años más adelante, por 30 monedas de oro, o de plata, perdón, traicionó a nuestro Señor por 30. Aquí estamos hablando de 400 monedas de oro. Ahora, era un dineral, pero ¿qué representa esto? Pues el pago de nuestro Señor Jesucristo no tiene precio, hermano. Y recuerde, aquí habla de plata. ¿Qué le dije que era plata? Pureza. La bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús no pecó, que se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y se hizo obediente. Y por esta santidad, porque ya le he explicado yo que la plata y el oro representan pureza, y ese es el precio. También, bendito hermano, porque si Cristo Jesús hubiese pecado, no hubiera sido puro, no hubiera sido plata, hubiera sido de hojarasca. Acuérdense que en el templo de Dios, en el Antiguo Testamento, todo tiene simbolismo. Cuando se mandó a elegir Dios el templo, primeramente el tabernáculo, que era movible, y luego el templo de Salomón, todo lo que había dentro del templo era de oro, de plata, los utensilios, los platos, los cubiertos, las copas. ¿Qué representa todo eso? Porque los inicuos, los falsos representantes, lo acomodan para enseñar prosperidad, para enseñar dinero. No, no. Todo lo que hoy está en el templo de Dios, que es el cuerpo de Cristo Jesús, que Cristo Jesús vino a levantar un templo para morada, que es la iglesia. Todos los que servimos a la mesa debemos de ser utensilios de oro y de plata. ¿Qué significa? Pureza, sin pecado. Eso es, bendito hermano. La bendita palabra era una sombra de lo que iba a venir. Entonces fíjese bien, Señor mío, escúchame, la tierra vale mucho, por él está diciendo, medítalo, vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra puesta tu muerta. Entonces, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la enseñanza es el pago por el bautizo que Cristo Jesús hizo al vencer en la cruz al enemigo. Entonces, Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero. Ahora, el peso ahorita le voy a decir, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Porque era en peso. En presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata, que el ciclo era un peso de gramos, ¿no? De ponerlo en una báscula, 400. Como digamos hoy, 400 kilos de plata, de buena ley entre mercaderes. Ahora, ¿usted por qué cree que Dios nos deja la bendita palabra de buena ley? O sea, ¿qué enseñanza hay, hermano y hermana? Mire, aquí en México hay monedas de plata de 0,720, de 800 y fracción, pero la plata más pura es la de 925 o 925. La onza Troy, aquí en México, en otros lugares también venden onzas para invertir, es plata pura. Y la plata pura ya le dije qué es. Yo, por ejemplo, como representante, me sacó Dios de la inmundicia, de ser hojarasca, de ser bisutería, de ser basura,
y me convirtió con su ley y con sus mandamientos el apartarme de todo lo que no me permitía ser puro. Porque puro es tener los mandamientos de Dios y no transgredir ninguno de sus mandamientos. Eso es, y plata, una pureza, porque los reyes tienen plata y tienen oro. Y son ricos los reyes. Y Dios es un rey. ¿Y cuál es la riqueza de Dios? Pues que Dios quiere plata, quiere piedras preciosas, quiere oro. Por eso dice, de ley buena entre mercaderes. Porque los mercaderes que vendían pieles, que vendían incienso, que vendían esclavos, no recibían cualquier plata, la calaban su pureza. Y según su pureza, tenía el valor. Entonces, aquí está hablando de pureza. Bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Déjeme ver dónde nos quedamos. Es que estaba acá, perdón, hermano. En Abraham, luego se me va, para que la cueva por el justo precio de sepultura. Entonces, no, Señor mío, te doy sepultura. Yo te daré, respondió. Bueno, entonces pesó, aquí dice en el 16, los ciclos de plata de buena ley entre los mercaderes. Y la palabra pesar. También, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos enseña que tiene una pesa para pesar, una medida. Y que la ciudad es medida o es pesada. Entonces, aquí el peso es las buenas obras. Siempre están ganándole de las malas obras, la pureza y la plata delante de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que nos vino a comprar Cristo Jesús con su sangre, con su pureza, que fue inmolado, que no se le conoció pecado? Esa es la plata. Y que su muerte no tiene precio. Porque vuelvo a repetir, 400 ciclos de plata era mucho dinero. Bueno, dice entonces, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, ahí en Canaán. La heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en sus contornos. O sea, no nada más fue la cueva, sino fue toda una heredad. Ahora, fíjense bien, la cueva. ¿Qué representa la cueva? Obscuridad. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, la bendita palabra, cuando nos habla de sepulcro, cuando nos habla de un entierro, cuando nos habla de morir, el bautizo, por eso es por inmersión. Cuando algún muertito, las costumbres aquí en México, se va a enterrar, se abre la tierra y abajo parece cueva, está oscuro. Está oscuro. Ahí entierran el cadáver y lo vuelven a cubrir. ¿Cómo queda? Abajo, en oscuridad. Ahora, ¿qué representa la cueva? ¿Qué representa oscuridad? Representa, bendito hermano y bendita hermana, que mi cuerpo fue sepultado, fue dejado en el abajo y espiritualmente fui sentado en los lugares espirituales. Por eso la bendita palabra, los que tenemos fe, dice en 2 de Corintios, que si a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Y que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Porque ¿dónde quedó mi carne? ¿Dónde quedó mi pecado? Quedó en la mesa del diablo, en la oscuridad. Claro, simbólicamente, porque yo ya no regresé para atrás. Entonces, la sepultura representa simbólicamente un entierro, pero ese bendito entierro que nos trajo Cristo Jesús, esa cruz, ese sacrificio, ese bautizo que representa una muerte, fue por un precio. Y ahora, la heredad no fue nada más el sepulcro, sino fíjese bien la heredad con la cueva que estaba en ella
todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos. ¿Qué representa el árbol? Bueno, para que un árbol crezca se necesita una tierra fértil. Recuerde que esa tierra era la donde emanaba leche y miel. Era la tierra prometida que Dios le prometió al pueblo cuando lo sacó de Egipto. ¿Qué representa? El Evangelio. Porque el Evangelio representa que Cristo Jesús, con su muerte, nos quitó el desierto, quitó lo asolado, quitó la sequedad y nos trajo lluvia, nos trajo semilla, nos trajo la obra de ir a dar, de ir a llevar el Evangelio y, como dicen Corintios y como dijo Dios por medio de Pablo, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? No somos nada. Uno es el que siembra y otro es el que riega. Apolos siembra, yo regué, pero el crecimiento lo da Dios. Todo con simbolismos. Entonces, ahí estamos viendo que el bautizo, la muerte, trajo vida, trajo contornos. Esa es nuestra heredad, la vida, la semilla, el Edén que había perdido Adán y Eva. Porque recuerde que en el Edén había todo árbol de fruta preciosa. Entonces, aquí está profetizando, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que toda la bendita palabra profetiza siempre la llegada de Cristo y todas las bendiciones que Cristo Jesús nos trajo. Una de muchas es esta heredad que nos compró y también que en todos sus contornos a los que creímos hay vida, hay árboles, hay Edén. Dice, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Ahora, como heredad, como dueño, como propiedad. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el propietario, es el que nos trajo el campo. ¿Qué dijo Cristo Jesús? Rueguen por obreros, porque a la verdad la mies es mucha. Aquí les dejo el campo. Aquí está el campo que yo les compré. Es una heredad mía. Acuérdense que también hay enseñanzas sobre ello en el Nuevo Testamento. Vamos a poner un ejemplo de su heredad. ¿Recuerda usted alguna parábola en donde dice que un hombre rico arrendó su viña y la arrendó a unos viñadores para que la trabajaran y que a su tiempo fue a pedir los frutos para que le dieran y a unos mataron, a otros golpearon y que dijo, bueno, mandaré a mi hijo, quizás sabiendo que es mi hijo, me den cuenta de la edad y que dijeron, este es el hijo, vamos a echarle mano y a matarlo y a quedarnos con la heredad. Bueno, en esa parábola y en otras parábolas, la heredad es la obra que Dios nos dio de ir a todo el mundo, a llevar el Evangelio. Como en San Mateo capítulo 28, Cristo Jesús cuando muere y resucita y se presenta a sus discípulos, les dijo, ir a todo el mundo, porque yo ya compré la heredad. Yo ya compré ir a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí, y así en esa heredad empezó a haber árboles, empezó a haber vida. Pero ¿quién es el dueño de esta heredad? Cristo, es el dueño. Él la compró, y no fue gratis, ¿verdad? Sino que la compró con santidad. Bueno, ahí vamos, bendito hermano, ¿verdad? Como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Todos ellos supieron y fueron testigos que Abraham pagó un precio y que el dueño ya no eran ellos, sino era. Y también Satanás y los demonios saben perfectamente bien que Cristo Jesús vino a pagar delante de Satanás y de todos los enemigos, por todos los adversarios, y que esta heredad que tenemos nadie nos los puede quitar. Amén, gloria a Dios. Dice, después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Mecpala al oriente de Mambré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Ahora, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo y padeciera en la cruz, el bautizo era con agua, no era una muerte, nada más era con agua, no era con espíritu. ¿Hasta cuándo
vino el bautizo y el pacto para recibir el Espíritu Santo y para morir a la carne y resucitar hasta que Cristo Jesús murió y resucitó y nos compró la heredad. Entonces pudo sepultar a los muertos para estar separados del mundo y vivos para Cristo Jesús. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Het, porque de igual manera, antes de que viniera Cristo, la bendita palabra dice que Satanás tenía el imperio, que Satanás tenía el gobierno, que Satanás era el dueño de todo el mundo. Pero Cristo Jesús vino a pagar una heredad que es el campo y que hoy es una heredad para sepultura. Alabado sea Dios. Vamos, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, yo siempre le voy a decir, muchos piensan que me la fumo, que invento. Mire, cualquier tema que usted quiere que yo profundice con otros versículos bíblicos e incluyendo el Nuevo Testamento para poder, claro, si no pecamos, si tenemos hambre, hermano, si no es para contender. Yo me pongo a los pies de Cristo siempre para concordar, si hay alguna duda, a lo que Dios me permite enseñar como edificación y no como piedra de tropiezo, para saber el amor de Dios y saber el pacto que nosotros tenemos que guardar, que es una muerte, es una separación, lo que significa el bautizo, la cruz. Bien, vamos a empezar en el capítulo 24. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Recuerde que en algunos versículos Abraham representa a Cristo, Abraham representa a la iglesia, dependiendo del versículo bíblico. Ahora, la palabra viejo bíblicamente sí, era físicamente, pero hoy, como una sombra, ¿qué significa un viejo? Un viejo en el Nuevo Testamento es aquel que ha alcanzado una madurez espiritual. Y bíblicamente, según el libro de Hebreos, según Dios, ¿cuál es la madurez espiritual? ¿Qué es hoy ser un anciano espiritual? ¿Qué es alcanzar una vejez que representa sabiduría en la Biblia? Representa discernir entre el bien y el mal. Esa es la madurez espiritual que viene en Hebreos. Y yo le pregunto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Usted qué opina, por ejemplo, de la música, de la vestimenta de las mujeres, de la moda, de las escuelas, de los trabajos? ¿Qué opina? Ahora, el poder discernir lo que es del diablo y lo que es de Dios es la madurez espiritual. Así, recuerde, lo que es del César, lo que es de Dios. Hay muchos que no tienen esta madurez, que no tienen ese crecimiento, que no saben discernir entre el bien y el mal. Ahora, eso es un anciano el día de hoy, espiritualmente. En el Antiguo Testamento también los ancianos, las canas, representaban sabiduría, el cabello blanco. Ya con las experiencias, poniendo como una sombra de lo que iba a venir. Porque también aquí un joven de 20 años, hablando del mundo, y quiere un consejo, pues yo me voy a acercar a un anciano que tenga 80, 85 años para que me dé un consejo porque él ya vivió, porque él ya pasó por todo ello y me puede dar un buen consejo para no errar. Pues mucha gente se acerca a los... Ahora, espiritualmente también hay ancianos espirituales. A Cristo Jesús se le considera como un anciano espiritual. Entonces, avanzado en años, y esto, bendito hermano y bendita hermana, lo que le estoy diciendo, no vayamos a malinterpretar, porque hay muchos cristianos falsos que se jactan por el número de años que tienen en el servicio o por el número de años que tienen como cristianos. No, eso no. Yo conozco cristianos engañados que tienen más de 20 años
y que no saben, y que predican prosperidad y que no tienen conocimiento de la palabra. O sea, no son los años, sino la entrega, el crecimiento que Dios da, no el de la carne ni los años que yo pueda tener para jactarme. Entonces, no. Entonces, fíjese bien, ¿verdad? Era Abraham avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y bendito hermano y bendita hermana, hemos hablado de las bendiciones de Dios el día de hoy. Mire, el único ser que tiene lo que necesita mi espíritu para mantenerme vivo, para mantenerme firme, es Dios. Aquí abajo no encuentro y no hay quien me pueda dar esa bendición. Porque el sustentarme, el tener su presencia, el darme vida, el darme entendimiento, el tener a Cristo Jesús, el tener una hermandad, el tener luz, todas estas cosas son bendiciones de Dios, que únicamente las puede dar Dios. Así que bendito hermano y bendita hermana, ¿por qué bendijo en todo Dios a Abraham? Porque los que hemos dado un seguimiento, hemos visto desde que Abraham se bautizó simbólicamente, que fue cuando salió de su parentela, cuando dejó todo, cuando salió con su esposa estéril, cuando salió con Lot y dejó parentela, dejó todo y salió al desierto y fue probado en el desierto, y no antes, sino después de 18 o 19 años que Abraham fue probado en el desierto, se le dio la circuncisión. Y hasta entonces se le dio el hijo de la promesa. Pero en todo el recorrido, Abraham vimos con muchos simbolismos cómo fue fiel, cómo trabajó cuando se separó de Lot, cómo fue con los reyes de Sodoma y Gomorra, etc. Los que han dado un seguimiento, yo espero que retengan todo lo que hemos visto. Entonces, imitar a Abraham. Abraham es un ejemplo a seguir que Dios nos pone como ejemplo a nosotros, el pueblo de Dios, en el Nuevo Testamento, hermano. A nosotros. Nos los pone en Hebreos capítulo 11. Y pone de ejemplo a Abel, pone de ejemplo a Noé, pone de ejemplo a Abraham, pone de ejemplo a Moisés, pone de ejemplo a Rahab, pone de ejemplo a Gad, pone de ejemplo a muchos que dieron sus vidas. Y habla en ese capítulo 11 de Hebreos, habla de la fe. Habla del fruto que debe de tener alguien que creyó. Habla de la muerte, habla de la cruz, habla de la separación del mundo. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Entonces, fíjese bien. Había bendecido a Abraham, Dios, Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Aquí hay doble enseñanza, hermano. ¿Sí? Y hermana, vamos a profundizar una enseñanza profética maravillosa. Maravillosa. Primeramente, Dios. ¿A quién escogió Dios? Primero, para conseguir una esposa para él mismo, para su hijo. Primeramente vino Cristo Jesús. Pero de igual manera Cristo Jesús, fíjese bien, porque aquí Abraham va a representar a Cristo Jesús. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. Fíjese, el más viejo de su casa, el más sabio. Así, primeramente. Dios representando a Abraham, nos toma como criados a nosotros, primeramente a Pedro, a los primeros discípulos, que fueron los ancianos, que fueron los baluartes de la iglesia, para ir a todo el mundo y conseguir esposa para el hijo de Abraham, que era Isaac.
Ahora, el hijo de Isaac aquí va a representar a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Porque la bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús es el esposo y que la iglesia es la esposa y que lo que vino Dios a traer es a buscar una esposa fiel para su hijo, para darle hijos, para multiplicarlos, todo espiritualmente, bendito hermano, para ser fiel, para tener un solo marido, un solo Señor y para encargarnos del sustento y para darle primogénitos, para darle hijos. Acuérdense que vimos que pues, nosotros éramos estériles. Entonces, esto va como una sombra a enseñar proféticamente Dios y a qué vino Cristo Jesús. Entonces, fíjese bien lo que dice. Le dijo a un criado suyo, el más viejo de su casa, ya le dije, porque para ir a conseguir esposa, para ir a predicar, para ir a pescar, para ir a traer, se necesita sabiduría, se necesita un crecimiento dado por Dios y no por los hombres. Ahora fíjate bien, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Ahora, aquí habla de un gobierno, en todo lo que tenía. Nosotros somos bíblicamente reyes y sacerdotes. ¿Qué hacía un rey en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes? ¿Qué hacían? ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo era gobernar, no con sus razonamientos, no con sus leyes, sino los reyes de Israel gobernaban, o los reyes de Judá gobernaban con la ley de Dios. Con la ley de Dios. De igual manera, la bendita palabra dice en Hebreos que nos sujetemos a nuestros pastores, porque ellos han de dar cuenta de nuestras vidas, que nos sujetemos según cuál haya sido su conducta. O sea, que si mi conducta es intachable, irreprensible, si estoy en la cruz, el discípulo se tiene que sujetar al gobierno y a la autoridad que Dios me ha dado para enseñar la palabra a su pueblo, que esa es mi corona de vida. Pero recuerden, ¿quiénes son los que tienen esta corona de vida? Pues Dios no pone a cualquiera, pone a un anciano, pone a un criado fiel. Ahora, que gobernaba en todo lo que tenía, porque de igual manera, todas las riquezas que Cristo Jesús nos trajo, nosotros las repartimos, nosotros gobernamos. Bien, fíjese bien. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Fíjese lo que vamos a aprender, mire. El muslo. Y debajo de mi muslo. El muslo viene en la pierna. ¿Y qué representación tiene el muslo, bendito hermano y bendita hermana? Bueno, le voy a recordar otra cita bíblica que vamos a ver todavía mucho más adelante, de Jacob, cuando perdió con el ángel y que el ángel lo hirió en el muslo. El muslo representa el músculo más fuerte que tenemos en el cuerpo humano, inclusive más fuerte que este músculo que tenemos en los brazos. Las piernas tienen más fuerza que los brazos. El muslo, usted pone a alguien a poner fuercitas con una pierna y con un brazo, pues la pierna tiene mucho más fuerza que un brazo. Entonces, simbólicamente representa fuerza. Por eso, más adelante, cuando toquemos el tema de Jacobo, que peleó con el ángel toda la noche hasta que el ángel le hirió el muslo, que tiene representación también que antes de que yo fuera cristiano no tenía la fuerza de Dios y la sabiduría que yo tenía es: tú vales, tú puedes, tú vas a superar, tú eres inteligente. Ese veneno que trajo Satanás de hacernos como dioses y de pensar que sin Dios éramos fuertes. Hasta que Cristo Jesús, el ángel de Dios, vino y me hirió, me humilló para que no confiara en mi sabiduría ni en mis fuerzas, porque Jacob, cuando fue herido, entonces se apoyó en un báculo, que el báculo representa a Dios. Entonces, el muslo representa la fuerza que hoy, que Cristo Jesús nos trajo.
también, porque aquí, fíjese bien, pon tu mano debajo de mis muslos y júrame y prométeme. El pacto del ministerio, el pacto que Cristo Jesús es por fe. ¿Cuál es el pacto que Cristo Jesús me trajo? El músculo, y el muslo representa el Espíritu Santo que me trajo Dios, que me trajo Cristo por medio de Dios. La fuerza que me trajo Dios para poder hacer la obra que ahorita vamos a ver proféticamente. Que este es el pacto que para lo que Dios me sacó, para lo que me amó, para lo que me dio una forma, para lo que me dio un crecimiento, es lo que vamos a ver. Fíjese bien. Dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y tu mano es la obra. Porque cada que la palabra nos toca mano, representa la obra de Dios. Y vuelvo a repetir, debajo de mi muslo es que Cristo Jesús dijo que no era por obras. Que Cristo Jesús dijo que nos iba a dejar la presencia de su Padre para poder hacer esto que vamos a ver. Dice, te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Ahora, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es el pacto? Que Abraham tomó a su criado para mandarlo a conseguir esposa para su hijo Isaac. Para tomar esposa y una mujer para su hijo Isaac. Ahora, yo le digo, el pacto que vino a hacer Cristo Jesús conmigo fue con juramento espiritual, no físico. Y de igual manera me dijo que la obra y la fuerza que me daba era para no ir a traer a cualquiera a la congregación, porque las hijas de los cananeos representa hoy los cristianos mundanos, los cristianos carnales, los cristianos que no son espirituales. Todos aquellos que andan en carne, todos aquellos que están en el mundo, yo no puedo traerlos si no toman su cruz, porque en el momento en que pasan a ser de la parentela, en el momento en que pasan a ser de Israel, en el momento que alguien de Canaán se arrepiente, se bautiza, y entonces es de nuestra parentela. Y ahí es, una vez que entró por la puerta del redil, ahí tengo que trabajar todavía para que tenga un crecimiento, porque no por entrar por la puerta del redil, no por haberse bautizado, deja de ser cananeo o deja de ser mundano. Porque hay muchos que son llamados y pocos son los escogidos. Hay muchos, como la parábola del sembrador, que cayeron en pavimento, que cayeron en tierra poca profunda, que crecieron con la cizaña. Hay muchos, pocos son los que llegan. Ahora bien, ¿a quién le voy a dar como mujer a Cristo el día de hoy como sirviente suyo? Si es que alcancé una estatura espiritual. ¿A quién? A alguien que sea de su parentela. Porque ¿qué dijo Cristo Jesús? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? Sino los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, hoy en las iglesias, bendito hermano y bendita hermana, yo estuve en una de ellas, hoy, hay escuelas teológicas y engañan a la gente diciendo, este ya es apóstol, este ya es maestro, porque cuando llegamos a tener un don de Dios, dado por Dios y no por nosotros, es cuando pasamos a ser la esposa de Cristo, para darle hijos. Pero yo tengo prohibidísimo, como criado, engañar a la gente y decirle ya eres representante, ya eres pastor, cuando todavía son carnales. Porque ¿cómo debe de ser el obispo? Irreprensible, casto de sí mismo, que tenga buen testimonio de los de afuera y de los de adentro, no dado al vino, no iracundo, casado una sola vez, que sepa gobernar a su casa, su esposa y sus hijos, porque si no sabe gobernar a su casa, ¿cómo va? Esos son todos los requisitos. Esa es la esposa que Cristo Jesús quiere y que yo tengo el pacto que busque. Y esto que Dios me permite por este medio
es con oración, es con ruegos, para ver si Dios toca el corazón de alguien que en estos últimos tiempos sea crédulo y pueda tener la puerta abierta para que Dios me permita trabajar y poderlo presentar como Dios lo va a mandar aquí, como lo vamos a ver aquí, como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, dice primero, hijas de los cananeos, no entrará, no conseguirás eso donde yo habito. Dice, sino que tú irás a mi tierra. Fíjese bien, a mi tierra. ¿Cuál es la tierra? Lo acabamos de ver. La que compró Cristo Jesús. ¿Cuál es su tierra? El Evangelio, el campo, el Edén que habíamos perdido. Y a mi parentela. Tú irás a mi tierra y a mi parentela. ¿De dónde voy a tomar mujer yo? No del mundo, ¿eh? Voy a tomar mujer de la parentela, de los que hayan bautizado ya, de los que hayan entrado y trabajar. Fíjense bien. Y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Mujer. ¿Para qué quiere Dios que traigamos para Cristo mujer? ¿Para qué se quiere casar en el mundo un ser humano con una mujer? ¿Para qué? Bueno, generalmente la mayoría de las veces, cuando son sensatos, se casan por amor para tener hijos, para tener un hogar, para tener una casa. Y el hombre trabaja y la mujer se dedica a crear a los hijos y a dar hijos. De igual manera, Cristo Jesús trabaja hasta el día de hoy y el Padre, y nosotros como esposa cuidamos, amamantamos a sus hijos y le damos hijos porque ya no somos estériles. Pero, ¿cómo tiene que ser la mujer? De su tierra. ¿Cuál es la tierra? El mundo no. ¿Cuál es la tierra? Jerusalén la celestial, el monte celestial, la cruz de su tierra, lo que vi, y de su parentela. ¿Quién es su parentela? Como dice en San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les ha dado potestad para ser hechos hijos de Dios. Ahí está la parentela. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? Sino los que guardan y hacen los mandamientos de Dios. Ese es mi madre, ese es mi hermano, esa es mi parentela. Bueno, estamos viendo profecías, bendito hermano, y sobre todo, estamos aprendiendo el pacto que vino a establecer Dios con un anciano, con los ancianos, con los que son representantes el día de hoy. Dice, el criado le respondió, quizás la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Ahora, ¿qué estaba diciendo ya el mayordomo? Yo voy, pero ¿sabes qué? Como dijo Cristo Jesús, o como dice la palabra, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Porque, bendito hermano y bendita hermana, el que convence es el Espíritu Santo. Pero, ¿cuántos? Porque para ser la mujer de Cristo Jesús, yo le ponía el ejemplo del matrimonio y se lo vuelvo a poner nuevamente. ¿Qué significa el matrimonio? Y le voy a poner un ejemplo de amor. Llega a un pueblo un joven, guapo, valiente, pero pobre. Y una mujer que vive ahí de 18 años y el varón de 20 se conocen y a primera vista se aman y empiezan un noviazgo. La mujer, hija de un hacendado, rica y millonaria. El otro, un pobre, y se enamoran. Y cuando el padre se da cuenta de que su hija está enamorado de un donadie, le prohíbe rotundamente, y al otro le dice que si la busca lo va a encarcelar, lo va a matar. Entonces hablan en secreto
la mujer y el hombre le dice, ¿verdaderamente me amas? Ella le dice, sí. Dice, ¿estás dispuesta a irte conmigo y a dejar tu parentela, a dejar tus estudios, a dejar tu vida, a dejar tu recámara, a dejar tus perfumes, tus alhajas, tu ropa fina y todo lo que tienes, tus caballos, y venirte conmigo? Yo te prometo amarte, sustentarte y darte mi vida y amarte. Y si la jovencita lo ama, paga el precio. Así vino Cristo. Así también es el precio. O sea, ¿usted quiere ser esposa de Cristo? Hay un precio. Dejarlo todo. Dejar parentela, dejar mundo, dejar mi vida, dejar todo lo que era obra del diablo y empezar una nueva vida. Y un trabajo. Y una entrega. Porque ya no voy a poder hacer lo mismo que cuando era soltero. Ya no voy a poder hacerlo. Entonces, ahí está. Por eso fíjese lo que está diciendo. Y si la mujer no quiere venir en pos de mí, nosotros cumplimos. Como aquí yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana. Voy en marzo. Sé que esto quiere decir diciembre, enero, febrero, marzo. En 4 meses cumplo 3 años subiendo el evangelio todos los días, 1 hora diaria. ¿Y sabe qué? No hay mujer que quiera venir en pos de Cristo. No hay quien quiera pagar el precio. No hay quien lo ame. De labios para afuera dicen te amo, Señor. De labios para afuera. Oh, como dijo Dios, este pueblo me ama de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Sí. Bendito hermano. Si una alabanza de la iglesia, así se llama la iglesia, donde empieza a decir, Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantos jóvenes en el vicio? ¿Por qué? Y le contesta Dios, dime tú, ¿en dónde están los hombres como Elías? ¿En dónde están los hombres que guardaban los mandamientos? Dime tú dónde están. ¿Dónde está la iglesia que yo compré? ¿Dónde está la iglesia? Entonces, bendito hermano y bendita hermana, vamos viendo, ¿no? No es fácil el trabajo y la obra de poder conseguir mujer para Cristo Jesús el día de hoy. Bueno, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, bueno, ya mañana, bendito hermano y bendita hermana, vamos a terminar, porque ya se me fue la hora. Vamos a terminar aquí mañana. Yo me despido, bendito hermano y bendita hermana, con el beso del ósculo santo. Y si Dios lo permite, mañana continuaremos con esta enseñanza. Gracias y paz. Y hasta mañana si Dios quiere. Gracias.